Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Hemos leído con reverencia esta noche las Sagradas Escrituras y ahora nos acercamos a escuchar tu voz. Sin duda alguna, así como hablaste con Nicodemo, hoy también quieres hablar a solas con nosotros, aunque estemos en esta reunión grupal. Te ruego, Señor, que nos bendigas abriéndonos el entendimiento, que nuestro corazón se disponga a escuchar tu voz y que al final nuestra convicción y seguridad de creer en ti sea real. Te adoramos a ti, Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Hemos declarado este año 2023 el año de creerle al Señor Jesús. Y usted me preguntará, pastor, entonces, ¿qué debo hacer para creerle a Jesús? Es el tema que les quiero compartir en esta noche. ¿Qué debo hacer para creerle al Señor Jesús? Y me parece que cada vez que se toca este tema de la fe, porque finalmente es a través de la fe que agradamos al Señor Jesús, por lo tanto, cada vez que se toma o se toca este tema de la fe, es inevitable pensar en personas como Tomás y como Nicodemo. Estos dos hombres, a quienes podríamos darle la medalla de honor internacional a la incredulidad, nos han dejado unas grandes lecciones. Una cosa, hermanos, es creer en Jesús y otra totalmente distinta es creerle a Él. Aunque déjenme decirles, una cosa es creer en Jesús, otra cosa es creerle al Señor Jesús. Ya les dije, totalmente distinto, pero son complementarias. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque hoy en el mundo cunden personas que dicen que creen en Dios o que creen en Jesús, pero cuando se les va a hablar de su palabra, entonces no quieren saber nada de la palabra de Él. Por lo tanto,
Creen en el dueño de la palabra, pero no creen en la palabra que él está hablando. Es como si ustedes, perdónenme que me ponga como ejemplo. Piense lo que sentiría uno que le digan, bueno, yo creo en vos, pero no creo en lo que vos decís. Cierto que eso molestaría, eso molesta, eso causa algún malestar si a uno le dicen, yo creo en vos, pero no creo en lo que vos hablás. Y es lo que está pasando con muchas personas, aún en el ámbito de la iglesia está pasando eso. Hoy los templos están llenos de personas que dicen creer en Dios, pero no le están creyendo a Él. Hago una precisión de antemano, que no me propongo ni mirar a Nicodemo, ni mirar a Tomás, ni a ninguno. No me propongo juzgarlos desde la perspectiva de la incredulidad. Hablo de la incredulidad de ellos y de muchos que no han sabido asentarse y descansar en el Señor Jesús. Lo que quiero decir es que esas dos personas, Nicodemo y Tomás, nos dejaron invaluables enseñanzas que nos ayudan a pasar fácilmente del escepticismo a la fe. Cuando ustedes estudian la vida de Nicodemo y la vida de Tomás por separado, se pueden dar cuenta cómo iniciaron su relación con Jesús y cómo terminó la misma, con una fe sólida, con una fe transparente, con una fe incuestionable, con una fe que lo llevó inclusive en el caso de Tomás a que fuera sacrificado por causa del Señor Jesús. Nadie nace creyente. De pronto uno oye a hijos de pastores, sobre todo, o personas que nacieron en el seno de un hogar cristiano y dicen, es que yo nací cristiano. Uno no nace cristiano, nadie nace creyente, mucho menos nace santo. Y ellos, Tomás y Nicodemo, no eran la excepción. Además, porque, dígale al que tiene a su lado, la santidad no es hereditaria, sino voluntaria. Y aunque la conversión es un acto milagroso por virtud del Espíritu Santo, porque esto es obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, hay procesos lógicos previos que pueden conducir a la santidad. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? Nicodemo y Tomás eran librepensadores, eran personas que filosofaban mucho. Estaban en una cultura en la que ya la filosofía empezaba a tener un asiento muy importante aún en la cultura judía, como heredada por las conquistas que hizo Alejandro Magno en su momento. Entonces ellos también eran librepensadores y ellos simbolizan a esas personas reales de todas las épocas. Hoy estamos llenos de librepensadores, aún, repito, dentro del ámbito de la iglesia. Personas que dicen, hay unos textos con los cuales yo no estoy de acuerdo, unos textos bíblicos con los cuales yo no estoy de acuerdo, y yo creo que la Biblia debería decir como yo pienso y no como Dios quiere hablar. Dígale a la persona que tiene a su lado, la Biblia no contiene la palabra de Dios. Dígalo sin miedo, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, no está a la orden de los librepensadores como para que la interpreten, porque al Señor le interesa más que le obedezcamos a que lo interpretemos. Cuando nosotros le obedecemos, entonces Él nos permite interpretar las Escrituras como el Espíritu Santo lo dice. Pero cuando nos dedicamos a interpretarlo, lo que estamos es haciendo tratar de subirnos al árbol del conocimiento para tratar de divisar a Dios. Y eso no es así. Hoy los hombres en general son agnósticos, cuando no ateos teóricos, prácticos o capciosos, debido al escepticismo espiritual
que generan la ciencia y la tecnología, hijas directas del racionalismo. Yo, al preparar este mensaje, mis amados hermanos, quise hacerme entender en esta noche, porque es que si no tenemos fe en el Señor, si nos volvemos racionalistas, si nos dejamos llevar por la ciencia, si nos dejamos llevar por la tecnología, créanme que vamos a terminar siendo hijos del materialismo, nunca hijos de Dios. Por lo tanto, quiero que con mucha amabilidad les hablo, aprendamos esta noche a qué hacer para creerle a Jesús a partir del ejemplo de Nicodemo. Luego hablaré de Tomás. Lo primero que tenemos que hacer para creerle al Señor Jesús es correr el riesgo de oírlo. ¿Sabe usted que hoy se habla mucho de Dios y la gente dice, sí, yo quiero que me hablen de Dios, pero cuando se les dice, mire, vamos a hablar de Cristo Jesús, la gente dice, no vengas con nuevas enseñanzas, no quiero oír de ese Jesús. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su Dios. Porque hoy el ecumenismo está a la orden del día a nivel organizacional, a nivel institucional y también a nivel personal. Entonces, para creerle al Señor Jesús, yo lo primero que tengo que hacer es correr el riesgo de oírlo. En el capítulo 3 y versículos 1 y 2 del Evangelio según San Juan, el texto que leímos dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Varias cosas para resaltar aquí. Era un dirigente, pertenecía a la secta de los fariseos, por lo tanto creía en la resurrección, creía en el mundo espiritual, creía en el mundo venidero y era un dirigente. Hablar de un dirigente de los judíos en esa época y hoy es hablar de una persona eminentemente intelectual y respetuosa de la ley de Dios, dedicados solamente a interpretar lo que dice la Torá, que llaman ellos. Pero se llenaron de ambición y empezaron a interpretar las sagradas escrituras y sacaron libros como el Talmud o como la Misná, libros, muchos que se pueden llenar muchas bibliotecas con todas las interpretaciones que ellos hacen, a tal punto que hacen a un lado las sagradas escrituras y dan rienda suelta y pregonan que hay que creer en lo que ellos interpretan, mas nunca lo que Dios ha hablado. Hace un minuto atrás les dije, mis amados hermanos, que al Señor le interesa más, le importa más que nosotros le obedezcamos a que lo interpretemos. Porque si yo entiendo la Biblia, la creo. Si no la entiendo, la creo. Si me gusta lo que dice, la creo. Si no me gusta lo que dice, la creo. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tan infalible y tan perfecta como lo es el dueño de esa palabra. Y sabe este dirigente, este anciano dirigente, ¿qué hizo? Versículo 2. Fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Yo no sé si usted puede recordar en esta noche el primer momento en el que escuchó la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Yo no sé si usted puede recordar el primer momento en el que usted, o el momento en el que usted fue a la iglesia por primera vez. ¿Quién recuerda el momento en el que fue a la iglesia por primera vez? Cierto que había un momento como de zozobra, creyendo que nos estaban viendo los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, que había un látigo con el cual nos iban a asestar muchos golpes, muchos señalamientos.
Pero aún así, un día dijimos que corríamos el riesgo de ir a la iglesia. Y Nicodemo corrió el riesgo de ir a visitar a Jesús. ¿Y por qué digo que corrió el riesgo? Porque dice que fue de noche, cuando no había luz eléctrica, cuando no había metro, no había taxis, no había ningún medio de transporte. La gente estaba acostada o por lo menos encerradas en sus casas desde muy temprano. Sin embargo, él estaba ávido de ir a presentársele al Señor. Estaba sediento. No veía la hora que fuera de noche para poder llegar donde el Señor Jesús y decirle lo siguiente: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Es decir, otro que se suma al grupo de rabinos. Él no está diciendo aquí, sabemos que eres el Mesías. No quería reconocerlo hasta ese momento. No quiso reconocerlo, sino que creyó que era un rabino más que venía a engrosar la lista de los egresados de alguna de las escuelas más importantes, como la de Gilel o la de Chamay. ¿Sabe qué implicaba seguir al Señor Jesús en el contexto hebreo? Implicaba asuntos como estos: ser expulsado de la comunidad judía, lo que implicaba perder todos los derechos espirituales. Cuando digo todos los derechos espirituales, entonces se quedaban sin una cobertura de una autoridad espiritual. No había derecho a que si necesitaba ser ministrado en oración por la salud, no tenía con quién. Se quedaba huérfano espiritualmente. Si algún familiar moría, no podía ser asistido por un rabino, porque ya estaba aislado totalmente de la comunidad. Hoy, una de las consecuencias de seguir al Señor Jesús es precisamente esa, que empiezan a aislar al creyente, al nuevo creyente, a despojarlo de sus derechos. ¿Por qué? Por creer en el Hijo de Dios. Otro riesgo u otra consecuencia de correr el riesgo de seguir al Señor Jesús, de oírlo, es ser perseguido, de ser posible hasta ser asesinado. Yo vengo, perdonen que hable en primera persona, vengo de un tiempo junto con mi esposa, cuando ella tenía apenas unos 12 años, yo tenía unos 15 años, empezábamos a caminar en el camino del Señor. Estoy hablando de los años 70, mediados de los años 70, cuando en Colombia todavía se mataban a las personas porque creían en el Señor Jesús. Se les desposeía, se les perseguía. A nosotros, Marlene, nos tocó sufrir las consecuencias de que nos apedrearan, de que nos persiguieran, de que nos señalaran, de que nos estigmatizaran. Yo iba por un andén y una persona sabía que yo estaba dando mis primeros pasos en el cristianismo y esa persona se cambiaba de andén. Es cierto lo que les estoy diciendo. En Colombia se ha derramado mucha sangre de hermanos nuestros que por seguir a Jesús prefirieron más la muerte, amaron más la muerte que la vida, por no abandonar su fe, una fe que apenas estaban abrazando, una fe niña, una fe muy tierna todavía. También se sufría el destierro, se sufría ser desposeído, se le quitaban las propiedades, ser desarraigado del ámbito familiar. Prácticamente se terminaba siendo, como dicen los muchachos de hoy día, un X en medio de su propia sociedad. Y ese era el riesgo que estaba corriendo Nicodemo, ir a oír al Señor Jesús, porque ya seguramente había oído hablar mucho de él, pero ahora quería tener una entrevista personal con el Señor Jesús. En segundo lugar, ¿qué hacer para creerle a Jesús a partir del ejemplo de Nicodemo? 2, nacer de nuevo. No pertenecer a una denominación, no pertenecer a una secta, no pertenecer a una religión, no pertenecer a un movimiento. Al cielo no van a ir
los creyentes no vamos a ir por pertenecer a una iglesia, a una denominación, a un movimiento, a una religión, a lo que quiera que sea. Al cielo vamos a entrar por haber nacido de nuevo. Versículos 3 y 4. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y Nicodemo le va a decir: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Es una pregunta lógica, pero es una pregunta racionalista. Es una pregunta materialista. Es una pregunta de un libre pensador. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Amados hermanos en íntima devoción, a pesar de que el encuentro del Señor Jesús con Nicodemo es uno de los episodios más sonados en las Sagradas Escrituras, no podemos pasar por alto que a pesar de su cultura y reputación, Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Y cualquiera que sea, el rico, el pobre, el desposeído o el que tiene mucho, el reconocido o el anónimo, quien quiera que sea, que quiera salvarse, tiene que nacer de nuevo. Y digo esto apoyado en las Sagradas Escrituras, porque el mismo apóstol Juan escribe en el capítulo 1, versículos 11 al 13, la parte clave para nacer de nuevo. Veamos. Que él dice que el Señor vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, o sea, sus coterráneos y sus paisanos. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mire lo que dice el versículo 13. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Una cosa es que seamos hijos de Dios por creación y otra cosa es que seamos hijos de Dios por redención. Todo el mundo, todo lo que respira, todos los seres humanos son hijos de Dios por creación, porque no hay otro Dios que pueda crear un ser humano. Pero ser hijo de Dios por redención es la única manera de nacer de nuevo y por lo tanto de alcanzar la salvación. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Para el momento de ese encuentro, Nicodemo estaba en la lista de muchos que aparecen hoy también y que dicen creer en Jesús por lo que Él hace y no creerle por lo que Él es. Y ahí que tenemos muchas personas que están siguiendo a Jesús a ver cómo los prospera, cómo les llena el bolsillo de dinero, cómo los llena de propiedades. Se predica de una manera descarada y especulativa por pastores irresponsables que le están diciendo a la gente: venga que Jesús lo va a enriquecer. El Señor sí los puede bendecir. El salmista David lo dice en el Salmo 23: el Señor es mi pastor y Él me da lo que necesito. Pero no dice que Él nos va a llenar los bolsillos de dinero, porque quieren desvirtuar la importancia de la bendición de Dios, porque la palabra del Señor dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza añadida con ella. Y esa es la bendición que está prometida para quienes seguimos a Jesús. Y no lo estamos siguiendo para que nos dé cosas, sino que lo estamos siguiendo porque creemos que es la única puerta de ingreso al cielo. Como Nicodemo, muchos andan impresionados por las señales de Jesús. Andan buscando donde hay milagros, donde un cojo empieza a saltar, donde un ciego empieza a ver. Hoy muchos están esperando que pastores vayan dizque a levantar los muertos. Y el Señor sabe que no levantan muertos por estos días porque más se morirían
los que ven resucitar a un muerto que el mismo muerto. Por eso esa fe no es genuina y muchísimo menos es una fe sincera. En el capítulo 2, versículos 23 al 25 del Evangelio según San Juan nos dice: mientras estaba en Jerusalén el Señor Jesús, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Una persona se puede pelar las rodillas diciendo que cree en Jesús, pero si no le cree a él y si no busca la sinceridad y la honestidad de seguir una vida limpia delante del Señor, ¿qué se va a ganar si dice creer en Jesús cuando el Señor está diciendo yo no creo en él? Y pensemos por un instante en esta noche. ¿Qué tal que el Señor Jesús se parara aquí enfrente, me dijera, hazte a un lado, porque hoy quiero hablar con cada uno de ustedes y les voy a decir en quién creo y en quién no creo? Entonces surge la pregunta: ¿usted qué cree? ¿Qué cree el Señor Jesús de usted? ¿Usted cree que el Señor Jesús cree en usted? ¿Qué hacer entonces para creerle a Jesús a partir del ejemplo de Nicodemo? 3. Estar limpio y ser espiritual. Versículos 5 al 7. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu, está en mayúscula Espíritu, o sea, de lo espiritual, del Espíritu Santo, es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. ¿Sabe algo? Hoy un altísimo porcentaje del pueblo que dice ser cristiano no ha nacido de nuevo. Las iglesias, los templos están atestados de personas que dicen ser cristianos. Es más, el Señor Jesús no murió para hacernos cristianos. El término cristiano inicialmente fue un insulto para los seguidores de Jesús. El Señor nos llamó a ser santos. Eso es lo que dicen los apóstoles, eso es lo que dicen los escritores como el apóstol Pablo, que la palabra, el llamado es para que atendamos este llamado, perdón, en la redundancia, a ser santos, ni siquiera a ser cristianos. Parece que hasta este momento, cuando el Señor le está diciendo a Nicodemo que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, parece que hasta ese momento Nicodemo como que se está tomando esto de manera literal. ¿No notan ustedes? ¿Y cómo puede un hombre después de viejo nacer, entrar al vientre de la mamá y volver a nacer? Pero no está tomando esto que el Señor Jesús le está diciendo de manera espiritual como debe ser. Porque el Señor dice que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Entonces el Señor Jesús, un ignorado y desconocido, uno que no se sabe de dónde apareció. En el pueblo judío no sabían absolutamente nada del salvo que era el hijo del carpintero y que se había criado por allá en Nazaret, que había nacido en Belén. Un hombre que por su juventud también era menospreciado porque la edad ameritaba que él no podía decir que había sido egresado de ninguna de las universidades teológicas conocidas en el momento. Entonces él era ignorado, era menospreciado, era un desconocido. Este ignorado y desconocido le va a dar
cátedra espiritual a un hombre reconocido y ampliamente erudito en los asuntos de la ley de Dios. Entonces el Señor Jesús, a punto de sacar plastilina, de volverse muy didáctico, le dice a Nicodemo que si alguien quiere entrar en el reino de Dios, tiene que nacer de agua y del Espíritu. Aquí, para hacerse entender, el Señor Jesús recurre a una escritura que desde hace muchísimos años Nicodemo debió haber conocido al derecho y al revés como estudioso de la Biblia hebrea, de las escrituras hebreas. Algo que él debió haber discernido como intérprete, algo que él debió haber tenido muy claro, algo que él debió haber entendido y por supuesto enseñado a lo largo de su carrera rabínica. Algo que nos dice Dios por boca del profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 25 al 27. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Esto es nacer de agua y del Espíritu. Es la palabra de Dios. Es por esa razón que la evidencia que alguien ha nacido de nuevo es que le cree sin reservas a todo lo que el Señor Jesús dice. Es que le cree al Señor Jesús a todo lo que Él manda. Esto solo se da cuando ha recibido una purificación espiritual. De ahí que hagamos una diferencia entre el erudito y el sabio. Nicodemo era un erudito, un hombre que conocía al derecho y al revés las escrituras, pero no sabía discernir, no tenía sabiduría para saber qué era lo que el Señor Dios Todopoderoso había hablado. El sabio es aquel que conoce, pero tiene temor de Dios para recibir la revelación de lo que Dios quiere hablar. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 3, versículos 4 al 6, dice de la siguiente manera: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación, cosas que solamente se dan, según esta escritura, y lo creo así, por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Si el Espíritu Santo no nos regenera y no nos renueva, imposible nacer de nuevo. ¿Qué es regenerar? Nueva genética. ¿Qué es renovar? Nuevas las cosas. Y esas dos obras solamente las hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, iglesia amada, es imposible nacer de nuevo si no es por creerle al Señor Jesús todo lo que Él dice en su eterna palabra. Les hemos dicho con mucho amor, reiteradas veces, que la Biblia la tenemos que estudiar como diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. De otra manera no hay forma de cómo agradarle a Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, hablando de que el agua de la cual está hablando el Señor Jesús es su eterna palabra, en el capítulo 5, versículos 25 al 27 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, ¿cómo? Lavándola con agua, ¿mediante qué? La palabra.
Muchos confunden eso de que nacer de nuevo es porque bajaron a las aguas bautismales. No, el lavamiento es por medio de la palabra. Por eso esta palabra, gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios porque nos dio el privilegio de tener este sagrado libro en nuestras manos. Yo lo abrazo, yo amo este libro, es la palabra de Dios. Y por eso también, por esa razón les decimos, hermanos, esta palabra hay que estudiarla diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. ¿Y sabe para qué Él nos ha purificado por medio de la palabra? Para presentársela, es decir, a la iglesia, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Esa es la iglesia que el Señor quiere, ese es el propósito eterno de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. La gloria para el Señor. ¿Qué hacer para creerle a Jesús a partir del ejemplo de Nicodemo? 4. Hacer parte de la familia de Dios. Muchas personas se están pastoreando solas. Muchas personas son carboncillos que andan por ahí tratando de sobrevivir encendidos ellos mismos. No es así. Todas las personas, sin excepción, se convierten en miembros de una familia terrenal mediante el nacimiento natural, pero vienen a ser parte de la familia de Dios por medio del nacimiento espiritual. Usted es hijo de fulano y de perano, usted es hermano de sutano, usted es primo de aquel o del de más allá. Eso nos hace familia, porque tenemos unos papás, porque tenemos unos tíos, porque tenemos unos abuelos, etc. Pero nos hace familia de Dios el hacer parte de esta familia, de la familia que Jesús el Señor ganó en la cruz del Calvario, la iglesia del Señor. El Señor Jesús fue aparte de claro muy enfático con respecto a que no existe otra forma de unirse a la familia de Dios si no es volviendo a nacer. No hay otra manera. Vamos al capítulo 3, versículo 5 del Evangelio según San Juan. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Aquí el Señor está haciendo una clarísima ilustración de sus palabras expresadas a este rabino reconocido, a este anciano rabino llamado Nicodemo. Y él lo que está haciendo es comparando la obra del Espíritu Santo con el soplar del viento. Mire cómo dice, versículo 8, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo, mire, lo mismo, no es ni siquiera una aproximación, sino que dice, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Note usted dos palabras que el Señor está usando ahí, viento y espíritu. Y ambas tienen la misma significación, tanto en el hebreo como en el griego, los dos idiomas principales en los que fue escrito la Biblia. Viento y espíritu. Por lo tanto, hermanos, podemos sacar una conclusión muy clara. Y la vamos a recitar en esta noche, esta conclusión. Aunque el origen del viento es invisible, sus efectos son visibles. Lo mismo ocurre con los nacidos del Espíritu. Les voy a decir por qué. Porque si usted sale de aquí para allá, la gente lo va a ver como un ciudadano más. No sabe siquiera su nombre.
Es una persona más de las que está cruzando alguna de las avenidas de nuestra ciudad. Pero si llega un evento en el que usted tiene que brillar y encuentra una emergencia y dice, permiso que voy a orar por esta persona que acaba de tener un accidente, la gente va a decir, un momentico, este es un anónimo, esta es una persona, pero ahora va a actuar como una persona espiritual. ¿Por qué? Porque le está obedeciendo al Espíritu Santo, que vaya e interceda por esa persona que está a punto de fallecer. Somos anónimos por todas las calles, pero al momento de brillar, el Señor hace que nuestra luz resplandezca delante de los hombres para que ellos vean cómo obramos nosotros y de esa manera ellos glorifiquen al Padre que está en los cielos. No hay necesidad de estar diciendo soy cristiano, salir como loquitos de aquí para abajo. Soy hijo de Dios, soy espiritual. No hay necesidad de salir a hacer arengas. Es un asunto de unción. Y el hombre espiritual es aquel que actúa obedeciendo después de ser sensible a la presencia y a la voz de Dios. ¿Qué hacer para creerle a Jesús a partir del ejemplo de Nicodemo? 5. Saber distinguir entre lo terrenal y lo celestial. Ahora encontramos a un Nicodemo demasiado inquieto. Y aunque es un anciano, muestra su inquietud como un niño recién nacido y formula una pregunta final. Versículos 9 y 10. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Y el Señor le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Como un maestro destacado en Israel, Nicodemo debería haber entendido estas cosas desde hace mucho rato. Iglesia, hermanos, definitivamente la clave para entender la enseñanza y creerle al Señor Jesús radica en la fe que debemos tener en Jesús como el Dios hecho hombre. Él nos ha dicho que no solamente hay una gran diferencia, sino una gran distancia entre este mundo y el cielo. Precisamente, el Señor Jesús echa mano nuevamente de una escritura del Antiguo Testamento en Números 21, 8, 9, la cual debía conocer muy bien Nicodemo, y se refiere a un fatal acontecimiento con el pueblo de Israel en el desierto, para nuevamente ilustrar sus palabras dirigidas a Nicodemo. Mire lo que dice Números 21, 8 y 9. El Señor le dijo, está hablando a Moisés, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Léase usted todo el episodio ahí en el libro de Números. Por asuntos de tiempo no lo puedo leer ahora. Y he ahí que aparece ya el símbolo universal de la medicina. ¿Cuál es el símbolo universal de la medicina? Una serpiente envuelta en un asta. Esto se origina en este episodio. Pero más allá de la medicina, hay personas que han sido mordidas por la serpiente del pecado. Y la única manera de ser perdonados y de ser salvos es mirando a Cristo Jesús, el cual fue crucificado, el cual murió por cada uno de nosotros. Entonces, el Señor retoma su discurso y le dice a Nicodemo, ¿recuerda esa escritura que la debes saber muy de memoria? Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Son 2 versículos en los cuales el Señor está hablando de algo muy importante y es de la vida eterna. ¿Cuántos creen que nuestra vida eterna la garantiza el Señor Jesús? Si primero le creo a Jesús,
termino creyendo en Él. Y no es al contrario, no es creer en Él y después creerle a Él, sino primero creerle a Él y termino creyendo en Él. Y seguramente hasta defendiendo la causa de sus palabras. De Él dijo Nicodemo en su momento, ya cuando empezó a descubrirse, ya cuando dijo, bueno, vale la pena seguir a Jesús, vale la pena creerle a Él y creer en Él. En un momento muy discutido del ministerio del Señor Jesús, en el cual estaba siendo muy cuestionado, se levanta Nicodemo y dice, capítulo 7, versículo 46, nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No. Pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Ya estaba defendiendo al Señor Jesús. Ya estaba interviniendo en favor de Él, jugándosela toda en una sociedad que seguramente lo iba a lacerar por causa del Señor Jesús. Creerle al Señor Jesús. Hay que perder para creerle a Él todo prejuicio social, todo prejuicio espiritual y entregarlo todo por Jesús. Porque volvemos otra vez a Nicodemo y mire lo que pasó ya cuando el Señor había muerto, había sido crucificado, había muerto. Versículos 38 al 39, al 40. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y áloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús. Mire, mientras los discípulos que acompañaron al Señor Jesús huyeron todos, estos dos que habían estado a la sombra, ahora se la jugaron toda y dice que tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. ¿Qué debo hacer para creerle a Jesús? 1, correr el riesgo de oírlo. 2, nacer de nuevo. 3, estar limpio y ser espiritual. 4, hacer parte de la familia de Dios, es decir, de la iglesia. 5, saber distinguir entre lo terrenal y lo celestial. 6, que pueda avanzar en conocimiento, entendimiento y aplicación de la palabra de Dios, estudiándola diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. También que pueda crecer y aceptar las responsabilidades que Dios me haya dado, que pueda caminar en una creciente íntima devoción con Dios nuestro Padre, que pueda demostrar gracia e integridad a quienes viven a mi alrededor para la gloria de Dios Padre. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.